Saludos, en el vídeo de hoy vamos a resolver el siguiente caso. Se trata de obtener las tangentes a una elipse desde un punto exterior, vamos a llamarle B a ese punto exterior, está aquí dibujado, y de la elipse conocemos el eje mayor y la distancia focal. Bien, para hacer este ejercicio nos vamos a basar en el concepto de circunferencia principal. Si sabemos la circunferencia principal, ¿qué es lo que significa? Que es el lugar geométrico de los puntos donde se cortan las tangentes a la elipse con las perpendiculares por los focos a esta recta tangente. Es decir, si yo trazo una recta tangente, si yo supongo una recta tangente que pasa por este punto B, su perpendicular por el punto F, tendrá que cortarse en un punto que pertenezca a la circunferencia principal. Por lo tanto, yo puedo pintarme ya una circunferencia principal, puedo pintarme ya la circunferencia principal de esta elipse, que va a ser el lugar geométrico de uno de los puntos de la tangente. Entonces, ¿qué es lo que hago? En primer lugar, voy a pintarme la mediatriz del eje mayor. Entonces, ¿qué es lo que hago? En primer lugar voy a pintarme la mediatriz del eje mayor, que es esta recta que vamos a pintar aquí en color rojo. Esta recta de aquí de color rojo va a ser la mediatriz. Entonces, concentro en este punto de intersección entre la mediatriz y el eje mayor. Ese punto le vamos a llamar centro O. Vamos a poner aquí, en lugar de una letra C, vamos a poner una letra O. Este es el centro de la elipse. Bien, pues ahora concentro el centro de la elipse y radio el semieje mayor, dibujo esta circunferencia que la vamos a pintar en color verde, que va a ser la circunferencia principal. Esta es la circunferencia principal. Entonces, esta circunferencia principal va a ser el lugar geométrico de los puntos donde cortan las perpendiculares desde el punto F a las rectas tangentes. Bien, a continuación ocurre que imaginemos que yo me invento aquí, lo voy a dibujar un poco para que lo veamos, si yo me invento aquí, imaginemos que esa es una recta tangente, que obviamente no lo va a ser. Si yo uno este punto con este punto de intersección, este angulito aquí en D debería ser de 90 grados, que obviamente no lo es. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar el lugar geométrico de todos los puntos que ven el segmento BF bajo un ángulo de 90 grados. ¿Y ese lugar geométrico cuál es? Efectivamente, ese lugar geométrico arco capaz. Es el lugar geométrico arco capaz. Por lo tanto, lo que tengo que hacer simplemente es uno el punto B con el punto F, hago una semicircunferencia de radio FB, y donde esa semicircunferencia de radio FB corte a la circunferencia principal, tendré un punto que, ¿qué le pasa? Que va a formar 90 grados si lo uno con F, con una recta que uniría de C a F. Es decir, este punto va a ser el pie de la perpendicular a la tangente por F, a la tangente por B, por F. Es decir, con esta herramienta. C, este punto C lo uno con B, y esta recta de aquí ya va a ser una recta tangente. Si comprobamos, si yo trazo una perpendicular desde F a esta recta, como no podría ser de otra manera, me pasa por este punto C. ¿De acuerdo? Lo mismo tendríamos que hacer por el otro lado, por esta parte de aquí, que no lo voy a hacer por simplificar un poco el ejercicio. Bien, lo que vamos a hacer a continuación ahora va a ser sacar el punto de tangencia. Lo que tendría que hacer, ¿qué sería? Sacar el simétrico de F respecto de C, que lo obtendría más o menos por aquí, por este punto. Este punto lo uniría con F', y donde esa recta se corte con la tangente, tendría el punto de tangencia.
Vale, este simétrico de f lo puedo obtener bien a partir de la circunferencia focal o bien a partir de simplemente por simetría, que es como lo voy a hacer para que quede un poquito más sencillo. Es decir, cojo y concentro en C y radio CF hago una circunferencia. Esa circunferencia corta en este punto, que vamos a llamarle F1, a esta perpendicular, es decir, este punto F1 es el simétrico de F. Bien, si yo uno este punto F1 con F', F1 lo uno con F', donde se corta con la recta tangente, que es esta recta, vamos a dibujarlo, aquí tendría el punto de tangencia. Tendría el punto de tangencia. Aquí. Vamos a remarcar un poco el resultado. Esta sería la recta tangente, vamos a hacerla más gruesa, ahí, tamaño 10, y este sería el punto de tangencia. Bien, espero que el ejercicio os haya sido útil. Un saludo.